Listo, entonces un cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano del programa de Psicología. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en esta sesión 3 del CIPAS Aprendamos Juntos, em, que va a enfatizar en una temática muy importante dentro de nuestro rol, dentro de nuestras competencias, que es el agenciamiento. Este agenciamiento como una capacidad humana, como una capacidad colectiva y que nos demarca unas rutas muy valiosas en términos de los trabajos y los ejercicios en comunidad. Y nosotros hacemos parte de esas comunidades. Hoy nosotros precisamente como estudiantes, docentes del curso de políticas públicas, pues hacemos parte y tejemos esta comunidad. Como psicólogos tejemos un campo también, un modo de aportar también a las comunidades. Entonces, la óptica debe ser muy amplia, debemos tener una apertura precisamente a lo que nos convoca, revisar y apropiar, porque ese agenciamiento es propio, ¿sí? Yo no los puedo obligar, ningún docente los puede obligar, ningún compañero los puede obligar, o sea, eso es una decisión libre, autónoma de la persona. ¿Listo? Del estudiante. Entonces, hoy hago esta apertura señalando esos aspectos. Voy a poner nuevamente en consideración como una síntesis de lo que es este CIPAS para quienes quizás no han logrado estar en las otras dos sesiones. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Gracias. Sí, señora. Bueno, entonces aprendamos juntos. Tiene como fin una apropiación de saberes desde nuestros recursos y capacidades colectivas. Tuvimos en una sesión inicial un mapeo de recursos donde pudimos revisar, explorar. Eso es un mapeo. ¿Cuáles son esos elementos, puntos, pasos que debemos seguir en el curso con la versión 6.0, que para muchos es nueva? En la sesión 2, diálogos colectivos, tratamos de hacer mucho énfasis e hicimos una revisión de algunos elementos generales del sílabus, las guías y la exploración de los contenidos. Claro, el tiempo es muy corto, pero eh, quisimos relacionar esas guías, esos contenidos como unos lenguajes, como una comunicación que tenemos con lo otro, ¿sí? Insisto, las guías, el sílabus y los contenidos nos invitan, nos dan unos lenguajes, unas instrucciones. Hoy tenemos nuestra sesión 3 denominada agenciamiento, caminos comunitarios. Y yo quisiera escucharles, ustedes bien saben que la idea es escucharles a ustedes, de los que han participado quizás en esas dos sesiones previas, ¿qué esperan de esta sesión de agenciamiento como caminos comunitarios? ¿Qué se imaginan? Y de pronto también pueden relacionar qué han logrado obtener de las otras dos sesiones. Algo muy breve, muy claro. ¿Quién desea aportarnos? Jessica. Lucía, por favor, entonces. Buenos días para todos. Hola, Lucía, buenos días. Bueno, sí, yo estuve en la sesión 2 y pues recibiendo toda la información sobre el ciclo. Entonces, en cuanto al agenciamiento de los caminos comunitarios, pues yo me imagino, o sea, realmente no he realizado una lectura sobre ello, pero me imagino que es la capacidad para dirigirse o para involucrarse o para observar las comunidades y poder diligenciar o reconocer las necesidades
o recursos de estas comunidades. O sea, siento que es eso y siento que a eso me lleva el término. Gracias, Creo que es Lucía. eso. Gracias. ¿Alguien más nos quiere indicar qué piensa frente a este concepto de agenciamiento, caminos comunitarios? Es nuestro contexto de nuestra sesión. Lucía nos ha abordado una finalidad, pero el énfasis es otro. ¿Listo? Levantó la manito Cristina. Buenos días a todos, tutora. Pienso que lo que dice la compañera tiene que ver mucho, pero es como más como tratar de negociar con estas comunidades para conseguir como esos efectos que realmente necesitamos y queremos eh, proporcionar, ¿sí?, a las comunidades. Ok, Pienso yo que es bueno. Gracias, Cristina. Bueno, Lucía y Cristina tienen esa misma orientación frente a unos alcances. Bien, eso es correcto. Sin embargo, quisiera que tratáramos de pensar antes de esos alcances o finalidades, como el punto de llegada, pensáramos en un punto de inicio. Tiene la manito levantada Shirley, perdón, y luego Laura. Profe, yo creería que el agenciamiento es como ese acercamiento a la comunidad y hablar, mirar sus necesidades y de ahí partir como con unas fechas y las actividades que se van a hacer para lograr como solucionar eso que está pasando. Bueno, Shirley, muchas gracias. ¿Y Laura? Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, yo quiero darle como un enfoque un poco diferente, ya que hemos venido trabajando como esa estructura de las guías de aprendizaje, del campus, de la plataforma con una nueva actualización. Siento que pues agendarnos y programarnos con nuestros asuntos es muy importante, ya dirigiéndome a lo que decían las compañeras para poder llegar a esas comunidades. Este curso pues es muy importante en ese sentido porque nos permite como tener una visión que en muchos cursos anteriores decíamos, bueno, podemos tener muchas ideas, podemos ser muy soñadores, pero ¿en dónde queda la política pública? Muchas veces no hay recursos, llegar a una comunidad, ilusionarla, aunque como psicólogos no vamos a solucionarle la vida, las vamos a orientar, pero siento que ese agenciamiento, esa programación, ese orden de los momentos es muy importante para poder dar realidad a muchos sueños y muchas metas a nivel comunitario. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que Laura y la anterior intervención, escúchame que se me escapa el nombre, parten un poco de la ruta, ¿no? Se necesitan unas fechas y unos elementos para, obviamente, dirigirnos a la comunidad. Sin embargo, hay que tener claro que aunque pareciera muy cercana la palabra agenciamiento con el tema de agenda, no tiene que ver nada. Aquí este agenciamiento tiene que ver un poco es con mis capacidades como agente activo, como agente capaz de proyectar, por eso les digo, es un punto de inicio, capaz de proyectar metas. Entonces, allí quisiera que me confirmaran si quizás logramos diferenciar agendamiento de agenciamiento. Ok, bueno, ahí me señalan que sí. Joana, su merced tenía la manito levantada. Quizás me atreví a primero hacer la claridad, pero no sé si aún deseas participar. Profe, sí, buenos días. Buenos Sí, días. yo lo entendía exactamente así, como esa acción para gestionar, negociar y procurar que independientemente en el campo que sea, las cosas se puedan dar. Es como darles una pronta solución, no solo como usted decía las fechas, sino es como un conjunto de todo. Pues ese era Ok, mi aporte. gracias, Joana. Bien, entonces nos aproximamos un poco más y es entender que debemos lograr unas soluciones, ¿cierto? Es decir, hay una necesidad, ¿sí? Pero las necesidades siempre van a estar distantes, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy básico frente a una necesidad, ¿sí? Eh, si yo tengo hambre, es mi necesidad, ¿cierto?
¿Qué hago yo? Busco suplir esa necesidad buscando algún alimento, ¿cierto? Esto tiene que ver bastante también con un poco el enfoque del humanismo y el enfoque, digamos, de capacidades humanas. Eh, no es solamente que a mí se me active biológicamente la necesidad del hambre y busque satisfacer, obviamente buscando algún alimento, sino, pues, qué tipo de alimento decido yo como individuo buscar. O sea, no es cualquier alimento. No es llegar a las comunidades con cualquier idea como alguna de ustedes lo señaló. Soñamos mucho, sino cómo las aterrizamos, cómo evaluamos los recursos. Por eso previo está ese mapeo y previo está ese diálogo. Ahora, cuando tenemos ese reconocimiento y una meta, porque es que siempre ustedes enfatizaron es en el punto de llegada, la meta, cómo resolver, cómo acompañar a las comunidades. Pero el agenciamiento, nuevamente insisto, es el punto de partida. Es decir, yo desde mi proyecto personal, profesional, porque además de ser próximos psicólogos, psicólogas, pues somos personas, ¿sí? Con un rol, con unas funciones, con unos proyectos o anhelos. Entonces, ese agenciamiento es sentirme agente, no agendar, agente activo, ¿sí? En la toma de decisiones de qué es lo que yo busco en mi proyecto de vida, ¿sí? Por alguna razón, ustedes tomaron la decisión de ser psicólogos. Por alguna razón tuvieron previamente que organizarse para hoy a las 10 de la mañana estar en este encuentro de, de la tercera sesión. Entonces yo tengo esa capacidad autónoma, libre de diseñar mis metas, de tomar acciones y con ello obviamente pues alcanzarlas, satisfacerlas en el marco de eso, de cuál es el tipo de vida que yo quiero y alguna de ustedes lo señaló y pues cómo alcanzamos los resultados. Y ahora yo pregunto, ¿y cuál es el resultado dentro de un curso que se llama Políticas Públicas y Desarrollo Humano? ¿Cuál será el resultado que queremos? Eh, ¿Puedo hablar, tutora? Dale, Sí. Cristina. Pienso yo, ¿no? Aquí en mi, pienso que lo que queremos pues es precisamente eso, alcanzar esas metas propuestas y teniendo en cuenta pues el objetivo de lo que son las políticas públicas, teniendo en cuenta cómo nos puede ayudar o cómo nos podemos ayudar con, pues, con este curso, ¿no? Con la finalidad del curso para obtener esas metas, Las creo yo. metas puntuales, gracias Cristina, metas puntuales desde el curso que están allí establecidas en unas actividades y unos resultados de aprendizaje, ¿sí? Pero me gustaría que alguna de ustedes o alguno de ustedes me diga, ¿y cuál es su meta como profesional de la psicología? Esto también es un componente humano. Siempre debemos tener muy presente ese aspecto. ¿Cuál es la meta de nosotros como seres humanos y cuál es la meta de nosotros como próximos psicólogos? ¿Quién me quiere dar esa respuesta? Yo, perdón, Dale, Cindy, y luego Lucía. pues mi objetivo al ingresar a la carrera de psicología siempre ha sido el apoyo y la ayuda a primera infancia de adolescentes, como a Oh, buscar eh, una forma de apoyo emocional y psicológico a esa población. listo, Cindy, muchas gracias. Tienes delimitado un campo de acción. Kelly, creo que estás. ¿Quieres hablar, Kelly? Vamos a ver si podemos cerrarle el micrófono a Kelly, que nos está generando una interferencia. Tengo el micrófono encendido. Ay, Listo. Lucía. qué pena, Bueno, ya lo apagué. tutora, inicialmente me inscribí para estudiar psicología como era como una
como una meta personal, ¿no? Como algo que yo quería hacer en la vida, pues yo ya tengo mis 3 hijos adultos y ya era como algo que quería cumplir, tener mi propia carrera universitaria, porque profesión, pues ya he tenido diferentes profesiones. Inicialmente ese fue el incentivo, pero a medida de que he ido compilando y recogiendo información durante mi proceso ya casi finalizando, porque ya tengo 141 créditos aprobados. Entonces he venido descubriendo muchas cosas que han venido siendo nuevas y que han venido enriqueciendo lo que soy como persona, ¿no? Siempre me he condolido mucho con las problemáticas de las comunidades. Yo he visto muchas durante mi proceso de vida, primero aquí en Colombia, yo soy de acá, luego en Venezuela, que viví como 25 años a pesar de ser colombiana, y he visto muchas problemáticas en las comunidades. Y en ese orden de ideas, pues como que quisiera como aportar un granito de arena pues para una sociedad mejor, ¿no? Desde algún punto de vista, o sea, desde algo que yo pueda hacer para solucionar o mitigar un poquitico la necesidad o de las personas de tener una vida más saludable, ¿no? Creo que es eso. Listo, Lucía, muchísimas gracias. Hay una meta allí que nos lleva a entendernos también como el tipo de vida que queremos, que buscamos para nosotros y para los otros. Por eso hablamos de unos caminos comunitarios. Solos no podemos. Y el curso de políticas públicas nos hace entender ese aspecto. Quizás por eso también hemos enfatizado que de manera coherente, pues debemos trabajar colaborativamente, convocar al otro desde el grupo de trabajo colaborativo, al que no asiste a estos espacios, al que no escucha la grabación, al que no lee el contenido, debemos tratar de convocar porque estamos en la diferencia. Aide, Buenos días con todos. buenos días. Pues en lo personal, eh, al finalizar el curso, pues pienso que la meta es llegar a comprender en sí lo que es política pública, ¿no? Porque pues para abordar el tema siempre hay que enfocarse en una problemática. Y como psicólogos sociales comunitarios, pues siempre vamos a tener esa percepción de mirar problemáticas en todas las comunidades. Entonces, pues el objetivo sería es ese, o sea, qué es en sí las políticas públicas, cómo enfocar la problemática, cómo realizar pues el diagnóstico, la formulación, la ejecución, la evaluación del problema y con qué recursos, con quién hay que hablar, a quién hay que dirigirse, ¿para qué? Para obtener así pues el enfoque hacia la solución de esa problemática que uno la visualiza desde un principio. Pienso que en sí es eso lo que yo quisiera aprender de este curso. Gracias. Gracias, Aide. Y entonces tenemos claro que hay una finalidad, hay una meta. Y eso nos va a exigir leer, entrar al curso, organizarnos en tiempos, nos va a exigir una serie de pasos, de tareas, de actividades individuales y colaborativas, ¿cierto? Para lograr esa meta. Además, mire que lo vemos un poco desde lo sistémico, ¿sí? Desde lo micro y cómo esto incide a nivel del otro, a nivel del curso, a nivel de mi proyecto personal y quizás a nivel de un proyecto como profesional. Nosotros tenemos una impronta como egresados o próximos egresados de la psicología de la UNAD, ¿sí? Y voy a esa pregunta que también dije que no se me vaya a escapar de esta sesión. ¿Cuál es esa apuesta que tiene el programa de psicología frente a un psicólogo que aporta a las comunidades? ¿Cuál es esa apuesta? Hablándolo quizás un poco en términos de política pública. Cristina, habías levantado, no te me pongas Bueno, tímida. no, tutora, lo que pasa, qué pena. Lo que pasa es que, pues, escuchando a la compañera, pues,
pienso que la pregunta no estaba enfocada a eso, ¿no? Primero la pregunta que nos hiciste fue, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos como psicólogos? Ahora, ahorita sí viene a enfocarse sobre el curso, sobre políticas públicas, teniendo en cuenta lo que estamos estudiando, que es psicología. ¿Sí? Ujú. Entonces, bueno, pienso que en la impronta de la UNAD siempre han querido que nosotros seamos líderes comunitarios. Pienso eso y ser personas eh, mm, mm, que analicen mucho, ¿ves? Que nos metamos de lleno, pues, en estas problemáticas que se consiguen en todas las comunidades, en todas absolutamente, hasta en los mismos hogares. Bueno, Cristina, yo ahí retomo porque estos ejercicios de diálogos, de esas apuestas desde lo diverso, por eso lo señalé anteriormente, hablamos también desde lo sistémico. ¿Por qué? Porque la pregunta puede llevar a entenderme desde mis proyectos personales, dentro de las actividades del curso como un microsistema, posteriormente dentro de mis proyecciones también como un futuro egresado de un programa, de una institución que me da cierta línea de trabajo. Y bueno, es importante aquí que comprendamos que el mayor recurso que tenemos nosotros desde la apuesta de ciudadanías, porque es que el curso de políticas públicas, más allá de hablar de las problemáticas en las comunidades y de valorar las capacidades que pueden tener las comunidades para por sí mismas operar, agenciarse, ¿cierto? Organizarse, tener sus metas claras para mirar cómo resolver esos problemas por sí mismos, ¿cierto? Con unos mecanismos también sin duda de participación y con una apuesta desde el Estado a nivel de proyectos, programas, recursos, inversión, que es importante. Pero más allá hay que pensar, y esto es agenciamiento caminos comunitarios, modelos de desarrollo o enfoques o perspectivas de desarrollo hay varios, ¿cierto? Tenemos un enfoque dominante, que es en el que estamos actualmente, que prioriza la modernización, prioriza una apuesta económica, prioriza el capital. ¿Listo? Algunos de ustedes decían, en esa apuesta de mejorar, de servir, de ayudar, es porque estamos reconociendo que quizás no todas las personas, no todas las comunidades, no todos los territorios gozan de las mismas garantías de bienestar, que es la meta como especie humana. Y allí viene una apuesta de la impronta unadista, eso también tenemos que tenerlo muy claro. Sin, y lo reitero, sin ser una apuesta en total oposición, es decir, que va a estar en contravía de la apuesta que está actualmente del enfoque dominante, sí debemos transicionar y procurar que hayan caminos hacia lo alternativo, hacia esa recuperación con la armonía, con el saber ancestral, con el contacto y el cuidado con la naturaleza. ¿Sí? Entonces ahí hay una clara apuesta y de reconocernos, insisto, como agentes, un agente activo que valora sus capacidades, capaz de reconocer los recursos y de cumplir esos resultados. A veces vivimos la vida sin los suficientes esfuerzos o sin los suficientes, eh, digamos, como contextualización o información suficiente frente a las realidades, las causas que están generando ciertas fracturas o afectaciones, que en nuestro caso, problemas son muchos, pero para este periodo vamos a analizar las prácticas extractivas. Entonces, para mí este contexto era necesario, escuchar las voces y dejarles pues esta reflexión. Agenciamiento, caminos comunitarios. Hay un aspecto que nos falta revisar en nuestro curso y que hoy quiero hacerlo obviamente en aprovechamiento de ese sentido didáctico y más dinámico, son estos. Nuestras objetos virtuales de
aprendizaje. Que los invito a que nos organicemos, los miremos, los exploremos, porque son base fundamental para cada uno de nuestros resultados de aprendizaje. Esta OVA, titulada El diagnóstico, momento inicial del ciclo de políticas públicas, asociada al resultado de aprendizaje 1, nos aborda precisamente que para hacer el diagnóstico, ¿cierto? Se requiere precisamente de un objetivo, unos criterios, y que este diagnóstico es el momento inicial del ciclo de políticas públicas. De hecho, para mí el diagnóstico, más allá de ese paso inicial del ciclo de política pública, es en específico ese punto de encuentro entre el rol del psicólogo con el campo de la política pública. ¿Por qué? Porque es el momento de acercarnos a la comunidad, de escucharla, de analizar junto a ella. Por eso es aprendamos juntos. Nosotros no llegamos como agentes externos meramente a tomar información, aunque a veces hay profesionales que lo hacen de esa manera. No, nosotros nos involucramos reconociendo nuestras metas, pero reconociendo las metas del otro. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto. El diagnóstico, ¿ustedes ven ahí la pantalla? ¿Me confirman? Creo que sí. Sí, señora, se ve. Sí, Gracias. señora. El diagnóstico es ese momento en el cual Sí, se señora. realiza, gracias, un análisis frente a las barreras o limitantes que afectan el bienestar o los derechos de las personas, especialmente los que han sido históricamente excluidos, como los grupos o colectivos minoritarios. El diagnóstico parte de la identificación de las causas asociadas a esas barreras, es decir, las prácticas extractivas no solamente es que a alguien se le ocurrió traer una empresa extranjera y ya, o que alguien llegó y dijo, pues acá tienen una minería artesanal, entonces lleguemos con un proyecto multinacional y extraigamos ese mineral. No, hay unas causas de fondo, insisto, a nivel político, a nivel económico, a nivel de dimensiones globales. ¿Listo? Entonces, esas barreras y esas causas hay que analizarlas. Por eso la lectura es fundamental allí. Y ese diagnóstico, reitero, y es la propuesta de José Luis Méndez Martínez, más allá de analizar las causas, el diagnóstico involucra que debemos orientar alternativas de solución. Reitero, yo no puedo hablar de una problemática si no conozco que precisamente eso es una afectación. ¿Por qué sé que hay una afectación? Porque el ideal es otro, ¿cierto? ¿Por qué sé que tengo hambre? Porque hay un signo, un síntoma que me dice no es normal que estés con hambre, hay que alimentarse, no es normal que estés con frío, cúbrete, no es normal, ¿cierto? Que te lleguen a despojar de tu hogar, de tu territorio, ¿cierto? Porque sabemos que no es lo correcto, lo que debiera ser en términos del respeto de los derechos de ciertos territorios o colectivos. De hecho, hoy se considera la naturaleza como un sujeto de derechos, por eso la apuesta de la agenda, ahí sí estamos hablando de Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Que es, la mayoría tienen una apuesta hacia el cuidado del planeta, hacia el cuidado mismo de la vida. En este sentido, el diagnóstico debe comprenderse, perdón, como un conjunto de operaciones analíticas. Es decir, hay que analizar, hay que leer, hay que degustarnos un poquito de esa lectura que nos dice pues hay unas luchas de clases, hay unos elementos económicos, ¿cierto? Que inciden y por eso pues han logrado un gran auge las multinacionales porque en ciertos gobernantes pues ese era el enfoque de desarrollo, el crecimiento capitalista, la inversión extranjera. Nosotros decimos, la inversión es necesaria, insisto, es un modelo que viene apostándole a un crecimiento o una mejora de vida, pero no podemos ir a una mejora de vida cuando a otros se les vulnera todas sus condiciones, de hecho las básicas, su lugar, su dignidad, ¿listo? Su lugar me refiero a que es su territorio. Entonces, esto nos lleva a que cuando hacemos ese análisis,
podemos estratégicamente, que es la propuesta también de José Luis Méndez, lograr que ese problema sea visible, sea agendado, es decir, un gobierno lo tenga en cuenta para atenderlo, porque problemáticas son muchas, pero ustedes saben que la planeación, el presupuesto, pues no alcanza para todo. Por ello, el psicólogo tiene acá un papel clave en esas capacidades de agenciamiento, ¿sí? De que las personas no se queden solamente esperando a que el gobierno actúe, brinde un recurso o una política, sino que la misma comunidad puede liderar cambios y transformación. En eso creemos firmemente desde la psicología onadista. Tenemos acá una actividad previa de un falso verdadero. Ustedes me van a dar las respuestas. El diagnóstico es la etapa en la cual únicamente se identifican y analizan las causas del problema. ¿Eso es falso o es verdadero? Es Hola, verdadero. Es el ¿seguro? diagnóstico, es donde se están identificando lo que está causando el problema en determinado entorno, ¿no? El diagnóstico. ¿Alguien tiene otra opinión? Gracias, Creo yo que, Lucía. creo yo que es falso porque le hace falta como tener la capacidad pues de, de analizar esa problemática. Ah, no, sí dice de No, analizar, de comprender. no, ahí lo que Sí. falta es que también se proponen opciones de mejora. Ahí está lo falso de ese enunciado. Ah, Porque ok. dice únicamente se identifican y analizan causas. No. En el Sí. diagnóstico se identifican y analizan causas, pero se proponen opciones de solución. Entonces es falso. Falso, Ahora, falso. el diagnóstico tiene como propósito encontrar las barreras o limitantes que vulneran el bienestar, por tanto identifica sus causas y desde ella genera procesos de evaluación y propuestas que lleven a la mejora de condiciones o mitigación de dichas barreras, verdadero o falso. Pues ese sí Verdadero. es verdadero porque ya Sí. tiene añadido lo que acabaste de decir, tutora. Perfecto. Entonces, clave eso, tenemos que tener esa perspectiva de que hay que mejorar esas condiciones. Alguna de ustedes lo dijo y me encantó, quizás no lo resalté en el momento, pero dijo de una forma real, porque a veces otra persona dijo, a veces soñamos, idealizamos. El ideal existe, pero necesitamos aterrizarlo a esos recursos y a esas condiciones reales, ese agenciamiento. Por eso si potenciamos ese agenciamiento, es casi como un empoderamiento, ¿sí? Es casi como empoderamiento, pero me gusta más desde el concepto, desde el enfoque de capacidades humanas, el concepto de agente, agenciamiento, agenciarnos. Por eso quizás cuando algunos de ustedes van a las prácticas profesionales le dicen su agencia, ¿sí? Donde ustedes van a potenciar esas capacidades. Eso es agencia. Bueno, acá hay varios, bueno, que me salté, me salté el contenido. El objetivo de un diagnóstico, insisto, además de analizar las barreras, es entender las propuestas de mejora. Em, la propuesta que nos hace José Luis Méndez Martínez es que hay que hacer visibles esas necesidades, porque el psicólogo, en términos de José Luis Méndez Martínez, el analista de política pública, debe ser muy estratégico, pues para que el gobernante de turno tenga en cuenta que es necesario atender esa problemática. Ahí está, nuevamente el tema del enfoque estratégico. Y hay 5, él propone 8, pero vamos a abordar 5 que son importantes para el diagnóstico. Los otros 3 tienen que ver un poco más con el pronóstico que está dentro del diagnóstico. Ojo, eso debe ser claro. El paso 1 es la definición de la naturaleza del hecho problemático. El paso 2, ténganlo muy en cuenta porque es la actividad de ahorita, es la definición inicial del objetivo. ¿El objetivo de qué? De por qué es necesario em, plantear unas mejoras. Por eso aquí la naturaleza del hecho problemático, que es la afectación, se plantea en términos negativos y la definición de ese objetivo debe ser en términos positivos. El paso 3 es una definición inicial de recursos disponibles, qué se tiene y qué hace falta. El paso 4, identificación de las causas del problema. Hay unas causas, ¿sí? Históricas, políticas, económicas,
¿cierto? Y paso 5, la identificación y generación y ordenamiento de alternativas de solución. Y otro aspecto importante es toda política pública, sin duda, pues nos dice que esas alternativas de solución deben ser tangibles. ¿Dónde se ven tangibles? En unos instrumentos. Instrumentos como cuáles? Las programas o las estrategias que proponen algunos gobiernos, como contratos, préstamos, subsidios, Casa de la Mujer, escuelas de aprendizaje, las respectivas sanciones, las leyes y sin duda en términos de política pública muy importante, la rendición de cuentas, que bien sabemos es importante dar cuenta a la ciudadanía de qué se logra en un gobierno de turno, ¿listo? Frente a su plan de desarrollo. Bueno, entonces, ¿dónde pongo el paso en definición de la naturaleza del 8 problemático? ¿Qué es? Paso 1, paso 3, paso 2, ¿cuál es? El paso 1. No, el paso 1 sería identificación, generación y ordenamiento inicial de alternativas de solución. No, No, si es paso 1 ahí la definición de la naturaleza. Eso es lo que no sé por qué no definición. me quería cuadrar. Definición inicial de objetivos, ¿qué paso es? El paso El 2. 2. Bueno, ahí fue que les quedó muy facilito. La que sigue es el paso 3, la que sigue es el paso 4, es decir, no quedó aleatorio. Y esa ova ya es como del hace 2 añitos atrás, entonces ya quedó con esa opción. Entonces, claros, esos 5 pasos. Esos 5 pasos son los que nos está pidiendo la guía de la actividad. ¿Listo? Ahora, aquí hay una pregunta con un contexto y 4 opciones de respuesta. Vamos a mirar cuál es la respuesta correcta. Ante el diagnóstico como un momento inicial del ciclo de política pública, Méndez JL José Luis propone que es imperante incrementar las capacidades de los gobiernos y el desarrollo de la región. ¿Cuál región? Latinoamérica. Él es un experto en política pública aquí en Latinoamérica. Trabaja pues especialmente desde México, enfatizando en el rol del analista para ser visibles. Cuando acá él habla del analista es quien hace el diagnóstico. Puede ser un trabajador social, puede ser un abogado, puede ser el psicólogo, ¿sí? Pero hay un analista para hacer visibles esas barreras y la alternativa. Recuerden que esas barreras, esas alternativas, no solamente las ve el analista como agente externo, sino que las dialoga con la misma comunidad afectada. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Hacer visibles estas barreras y alternativas requiere el siguiente enfoque. Enfoque pasivo, enfoque estratégico, enfoque mediático o enfoque burocrático. En términos de lo que buscamos como psicólogos, ¿no? Porque si lo vemos desde la apuesta real, vamos a decir mediático o burocrático o pasivo. Pero nuestra apuesta debe ser desde el enfoque estratégico. Ahora aquí tenemos un contenido que ya estaba allí en la descripción del diagnóstico. Y debemos mirar qué palabras son las que nos faltan. El último paso asociado con las alternativas de solución suelen estar asociados los instrumentos de política pública que, ¿qué palabra iría ahí? Los gobiernos. Los gobiernos utilizan para enfrentar los problemas. Un instrumento es la forma o Mecanismo. perfecto, mediante el cual se ejecuta una alternativa. Para cada solución habrá determinado número de instrumentos. Ojo, no es que una política tenga que limitar su tipo de estrategias o de instrumentos, pueden ser varias. Ahí está también la capacidad de estrategia, la capacidad de esas voluntades políticas que existen. Bueno, ustedes revisan las conclusiones, están las referencias y los respectivos créditos. ¿Listo? Bueno. Alguien se le abrió el micrófono por ahí. Vamos a mirar a quién fue. ¿Cómo se sintieron? Esto es humano. Estos son agenciamientos, caminos comunitarios, verificando este recurso. ¿Qué entendimos? Nos pareció chévere, nos va a ayudar, me ayudará a tener metas.
Helaine, te iba a cerrar, pero creo que sí estás alzando la manito. Es que había escuchado una interferencia. No sé si se pronuncia así o estoy pronunciando erróneamente tu nombre. Helaine, Helaine, Zamora, bueno. ¿No? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora. Buenos días, instructora, compañeros. Bueno, quiero darles las gracias por compartir sus conocimientos. Pertenezco a la carrera de Ingeniería de Alimentos, pero y me doy cuenta que es de psicología, pero interesante el tema, que igual también tiene mucho que ver con el enfoque de mi carrera. Y sí, el tema de las comunidades pues abarca todas las carreras, todos tenemos que participar con las comunidades y mirando desde, no tanto enfocarnos en sus falencias, sino en cómo podemos mitigar esas falencias y llegar a soluciones que puedan favorecer a las comunidades y pues que nos permitan avanzar en nuestro conocimiento. El aprendizaje en medio de las comunidades es bastante significativo para nosotros como profesionales. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento. A ti me parece súper valiosa, vea cómo es la vida. Uno tratando de decirles no entren los que no son del programa ni del curso, pero miren lo pertinente que ha sido esta intervención y más por lo siguiente. Cuando yo escucho a esta estudiante, me evocó que el doctor Jaime Alberto Leán, que es el rector de la UNAD, es ingeniero de alimentos. Yo creo que muchos de ustedes no sabían eso. Es un ingeniero de alimentos, formado en una universidad con una perspectiva social y entendiendo hace 43 años atrás, que tiene ya la universidad, una necesidad frente al tema de condiciones dignas de alimentos, de acceso a los alimentos, de la nutrición en el sector del sur del Bogotá. Por eso la UNAM nace como la Unisur. Y sin duda no fue solo una idea y una necesidad que analizaron, acudieron a estratégicamente, y la universidad siempre ha tenido esa apuesta, a buscar esos apoyos y respaldos. De hecho, un gobierno, me excusan si no recuerdo exactamente el gobierno de hace 44 años casi, que patrocina este proyecto, ¿sí? Que invierte en este proyecto, ¿sí? Y miren, hoy el primer programa que oferta es Ingeniería de Alimentos y hoy ya tenemos, yo creo que más de 100 programas en todo pregrado, posgrado. ¿Listo? Entonces, es mirar esos impactos, es mirar esas metas, esas visiones, pero unas acciones que nos han, una historia que nos han logrado estos recursos. Entonces, cuando te escuchaba, me evocó ese referente. Cristina. Y luego, no, Joana y luego Cristina. Profe y compañeros, nuevamente buenas. Bueno, yo también soy una colada acá. Me encanta es que se hayan quedado. Sí, la verdad es que, a ver, yo les voy a decir realmente qué es lo que pasa conmigo. Yo soy desde el programa de comunicación social. Realmente a mí la comunicación todavía no le he cogido ese gusto y yo digo, no, yo el próximo semestre me voy a pasar para psicología, sino que eso fue un rollo porque eso era lo que yo quería desde el principio y entonces participar de esos momentos como que me hacen quererlo más y decir, no estoy en el lugar equivocado. Entonces, aún desde la comunicación y todo, hay mucho que podemos abarcar acerca de lo que se decía de los gobiernos, los mecanismos, las soluciones, pero uno tiene que ser sincero con uno mismo, uno tiene una vocación y eso es algo, y yo he trabajado también con muchas comunidades de labor social y como voluntaria, y de verdad que uno ve tantas carencias y tantas cosas que uno dice, no, definitivamente, este es mi camino y súper agradecida con estos espacios y con este aprendizaje, porque es que sí lo van enriqueciendo a uno y le abre mucho más la perspectiva de lo que es esta carrera. Mil gracias. Bueno, pues Joana, bienvenida al momento que quieras hacer parte también del programa de psicología. No deseches el camino de ser una comunicadora.
Hoy hay una apuesta importante precisamente lo estratégico y la incidencia, si lo analizamos políticamente, hay una incidencia fuerte de los medios de comunicación, ¿sí? Ante ese tipo de sociedad que queremos, ¿sí? Porque ellos dan la información a conveniencia de cuál es la ideología o la apuesta, claro, ese es el rol, sobre todo desde los medios comerciales. La apuesta que tiene la UNAD también desde la comunicación es más comunitaria. Entonces, yo soy psicóloga, pero soy magistra en comunicación, desarrollo y cambio social, o sea, lo interdisciplinar puedes también conjugarlo. De hecho, pues nos da pie para entender que todas las carreras, todos los profesionales tenemos que agenciarnos en favor precisamente de resolver, minimizar, mitigar esas dificultades que quizás no las sufrimos directamente, sino que a futuro nos van a afectar. Estamos hablando desde un enfoque del cuidado de la naturaleza, que es fuente de vida, ¿sí? Así no sea para nosotros en esta generación, pero a las futuras generaciones hay que garantizarles también un bienestar. Entonces, te agradezco tu participación y que pues me encanta, me sonreí que se hayan quedado. Y quienes no estén desde el programa y desde el curso, pues muchísimas gracias. Cristina, su merced sí es del curso, ¿cierto? Yo sí, sí, señora, yo sí soy del curso y estudio psicología también. Bueno, Pues creo que ya, pues, usted lo ha dicho ahorita todo, ¿no? Será más o menos lo que yo iba a hablar, porque lo que entendí fue eso, ¿no? Que le sacamos nosotros de provecho, pues, a este CIPA, ¿no? Sí, creo que fue eso. Entonces, pienso que este curso de políticas públicas, como usted lo dijo, pues, hay que pensar que debemos de analizar ese enfoque dominante que siempre hemos tenido, ¿no? En este país y, mm, y tener esa capacidad de agenciamiento, ¿no? Que nos pueda, pues, que podamos hacer visibles, pues, esas necesidades de verdad y esas problemáticas que encontramos siempre, ¿no? Entonces, pues eso más o menos es lo que, teniendo pues esos enfoques estratégicos que nos brinda este curso, ¿no? listo, muy Entonces, bien. pues sería- Y que nosotros somos responsables, o sea, a la larga nosotros debemos asumir que ese agenciamiento nos lleva a que somos partícipes. A mí me encanta mucho el concepto de participación, que es también el concepto clave de este curso. Política no existiría si no existiera la participación. Y es que podamos alcanzar resultados, lograr mejoras. Esa capacidad de agenciamiento es superar esa pasividad, ese asistencialismo a que nos acostumbra un poco el modelo dominante. Y el rol del psicólogo desde la UNAD, pues es esa apuesta. Lucía y luego Laura. Bueno, tutora, en cuanto a la actividad que desarrollamos y la tomamos desde el enfoque que propone Méndez 2020, que se centra en identificar pues de manera clara los obstáculos que pues se enfrentan en las regiones y también además encontrar soluciones posibles y tratar de generar propuestas que fortalezcan las capacidades de estas regiones y también el desarrollo gubernamental y local. Entonces, pues si tomamos en cuenta lo que hicimos, pues nosotros hoy acá con el CIPAS, pues podemos decir que le dimos también un enfoque estratégico, ¿no? Pues realizamos los pasos que propone Méndez, ¿no? Que primero está en analizar de manera integral los problemas y oportunidades, que fue lo que hicimos con el OVA, ¿no? Entre todos estuvimos desarrollando las actividades y estuvimos formulando y respondiendo a las necesidades inmediatas, ¿no? De lo que estábamos realizando. Entonces, pues este es un ejemplo de lo que se puede realizar a nivel colectivo desde las políticas públicas, ¿no? Es como eso, que es lo que siento que hicimos hoy, lo que nos puede dejar el desarrollo de la actividad. Bueno, muchas gracias. Y agrego, Lucía, porque sé que tienes un poco ese norte frente a que la política pública es un sistema de interacción,
No es solamente el programa que un gobierno nos ofrece, sino es una interacción entre el Estado o el ente gubernamental con una ciudadanía, pero especialmente la que está organizada. Y la ciudadanía organizada, pues, es la que logra esos diálogos. Bueno, nosotros sufrimos las mismas necesidades o estamos afectados por esas mismas problemáticas, como nos organizamos, nos unimos, porque una ciudadanía organizada se informa. Una ciudadanía organizada también busca aprovechar los mecanismos de participación que nos ofrece la Constitución política. Por ello, hay muchos ejemplos. Vamos a ver en el momento que hagamos los CIPAs territoriales. Vamos a hacer uno también con 3 sesiones. Podemos entender precisamente que hay muchas experiencias que a partir de la consulta popular han evitado que los desplacen o el daño de los territorios por la actividad de multinacionales. ¿Listo? Entonces eso es fundamental. Gracias. Las participaciones, Laura. Bueno, nuevamente buenos días. Este curso, siento que la actividad de hoy ha sido, y los 3 encuentros han sido un abrebocas muy importante a este curso. Personalmente le tenía un poco de miedo, igual que a psicología política, que lo vi el semestre pasado, por la palabra política. No suelo mezclar, no suelo hablar mucho de política, religión y de esos temas controversiales, pero me parece de suma importancia. Quisiera contar rápidamente que hace unos años viví en la zona del Bajo Cauca antioqueño. Es una zona bastante marcada por la violencia, por el conflicto armado y de hecho el extractivismo, porque se ve mucho la minería ilegal y pues ese daño al medio ambiente. No quiero ser pesimista con el comentario que voy a hacer, pero me gustaría comentar que en ese camino también tenemos algunas decepciones en cuanto al ámbito de políticas públicas y desarrollo humano. En esa comunidad yo trabajé con algunas mujeres que en su mayoría se dedican a pues, actividades de prostitución y demás. Entonces uno se da cuenta, tutora y compañeros, que en muchas ocasiones hay comunidades que por más que tengan esas capacidades para salir adelante, para empoderarse, y a su vez el gobierno local y demás tenga la intención de apoyar con proyectos, simplemente como esa, no sé, ese pensamiento no deja que muchos proyectos se lleven a cabo. Sé que en muchas ocasiones, pues digamos, el ser constantes con esos proyectos puede contribuir a generar una nueva realidad a nuevas generaciones, pero pues sí genera un poco de decepción que en algunas regiones de Colombia se tenga como ese aspecto tan limitado del gobierno y de las comunidades, que ellas mismas se limitan, y asimismo en esas comunidades no hay mucho psicólogo, no hay mucho psicólogo comunitario. Entonces sí, uno como que a veces sí se decepciona, pero sí se da cuenta de las diferentes realidades y pues de que ya la praxis se vuelve un poco más compleja en ese sentido. Yo te agradezco también ese aporte, Laura. Pues hay que ser realistas. Tú lo planteas, suena un aporte un poco pesimista, pero es la realidad. La fragmentación del tejido social es fuerte en muchos territorios, de hecho a nivel de Latinoamérica, precisamente porque este enfoque dominante pues ha arrasado, ¿sí? Su apuesta fue la capitalización, la modernización, y esto es consecuencia, ¿sí? Hay esperanza, claro. Entre esa decepción, entre ese pesimismo, pues creo que no podemos perder em, la mirada de las posibilidades de esa praxis como tú la mencionas y que así se titula nuestra OVA número del resultado de aprendizaje 3, que son posibilidades de la praxis participativa. ¿Qué nos falta? Organizarnos. ¿Qué nos falta? Conocer nuestras necesidades. ¿Qué nos falta? Reconocer nuestros derechos. ¿Qué nos falta? Afianzar ese colectivo, ese tejido, ¿sí? Y, y ha habido experiencias. Por eso digo que sí podemos seguir sumando. No nos centremos en ese realismo, ¿sí? Porque a veces sí, si nos centramos en el realismo, entonces quizás no tendría sentido. Yo digo que ninguna profesión, porque es que a la larga toda profesión involucra al ser humano, ¿sí? Entonces, la apuesta aquí precisamente es reconocer esas posibilidades, ser constructores, ¿sí? Creadores,
creer, pero también, crear, perdón, pero también creer. ¿Sí? El cambio social nos enfatiza bastante en esas opciones. Y aquí retomo a Juan David Villa Gómez, que ha investigado fuertemente muchas situaciones de conflicto en nuestro territorio de Colombia, especialmente creo que es en el Cauca, pero creo que también hizo investigación en Medellín, por allá en Antioquia. Y él nos plantea que algo que nos va a ayudar y nos va a favorecer mucho es que sí debemos hablar, sí debemos agenciar con otros el tema de la política, no la politiquería, no las ideologías, no el ir en contra del otro que no piensa igual que yo, porque es que a veces nos da miedo hablar de política, religión o ciertos partidos, perdón, equipos de fútbol, porque el otro piensa diferente, opina diferente, le va a, su pasión es con otro equipo, ¿sí? Y nos dejamos influenciar mucho por el tema emocional. Y de hecho hay muchos medios que refuerzan que si el otro no piensa igual, pues es mi enemigo. Hay muchas teorías también, creo que también lo había señalado en la sesión 1, desde muchas áreas de las ciencias sociales, sociología, antropología, que esa construcción del enemigo pues es conveniente para este modelo dominante porque nos divide. Y el que si dividimos, es como dice el lema muy coloquial, divide y reinarás. Debemos unirnos. Esa es la apuesta. Me encantó este espacio, creo que alguien decía, hay que posicionar ese enfoque estratégico, claro, pero sin duda lo que hay que priorizar es un enfoque humano, ¿sí? Cuando escuchaba, creo que no sé si fue Cristina o Lucía, es un enfoque humano. Y bueno, aquí tenía abierto el tema de la OVA 2, del resultado de aprendizaje 2, ciudadanías activas en política pública, sí hay posibilidades, pero voy a tomar, para que no dejemos, dijo uno de ustedes, escúchame que pronto no recuerdo tanto los nombres, pero esto es un provocar. Claro, este sí paso, aprendamos juntos, este breve recorrido de muchos elementos que nos brinda el curso, de sensibilizarnos, de ese abrebocas, pues quiero dejarlos con este abrebocas, este provocar a esas posibilidades de la praxis participativa. Y me voy a ir acá al contenido de una vez. Ustedes obviamente van a leer todos los pasitos, van a hacer los pasitos porque ese es agenciarnos, qué paso hay que hacer. Y esta praxis combina sin duda la teoría y la práctica. Y va enfocado a una participación, pero miren que no cualquier participación, va antecedida de una activa participación. Porque muchos de ustedes están acá, hacen parte del curso, muchos de ustedes hacen parte de la UNAD, muchos de ustedes hacen parte de este encuentro de hoy, 14 de febrero a las 10 de la mañana, pero están quietos, están pasivos. Yo sé que muchos quisieran hablarnos, pero me da pena hablar, no sé si estoy entendiendo bien. Bueno, hay muchos factores allí asociados, pero debemos tomar a veces esas decisiones, esa capacidad, insisto, autónoma de convencerme que tengo capacidades. Es que a veces también nos han enseñado a que no pienses que tú tienes valor como humano ni capacidades. No, sí las tenemos. Y muchas. Y por allí hay un muy buen ejemplo de un líder eh, de Sudáfrica, Nelson Mandela, que dice que todo parece imposible hasta que se hace. Y quienes puedan mirar la apuesta política que él logra desde un enfoque estratégico y humano a partir de un mundial de rugby, cómo él logra unir la nación que estaba dividida precisamente por el tema racial. Eso motiva. De hecho, habla mucho de la motivación del trabajo en equipo. Yo les voy a recomendar que vean esa película Invictus. De hecho, enfatiza en un poema que nos dice que cada uno es libre, que soy capitán de mi vida. Eso es agenciamiento. Ojalá la vean. Entonces, esa participación y esa colaboración de individuos y grupos frente a una toma de decisiones y acciones que nos están afectando. Insisto, la Agenda 2030 no nace de la idea de alguien que se le ocurrió eso, es porque ya estamos viendo como humanidad, como planeta, las consecuencias de ese arrastre o de ese salvajismo que ha tenido el enfoque capitalista, que no
somos nosotros los dueños de ese enfoque, pero sí podemos cuestionarlo, sí podemos generar propuestas. Y esto nos aproxima, perdón, esta aproximación busca que las personas se involucren. ¿Desde dónde? Desde una postura crítica. No, si tú no piensas igual, yo me enojo y nos peleamos. No, yo puedo dialogar con alguien que piensa desde la ultraderecha y yo puedo ser, me considero un poco más de izquierda, sin que eso nos lleve a que rompamos un lazo o un vínculo de familia o de amistad, porque hay que hablarlo desde lo crítico, ¿sí? Desde la paciencia, desde el análisis. Hay que ser pacientes porque a veces uno tiene cierta información que el otro no conoce o cierta formación que el otro no conoce. Bueno, esto viene pues con audios automáticos, entonces revisen por qué es importante este concepto. Hay una importancia de ese sentido solidario que es la apuesta de nuestro proyecto pedagógico, por eso la UNAD responde desde el tema educativo también a una apuesta de mejora y siento que sí se logra. Se pueden transformar, aquí dice de qué manera la praxis participativa puede transformar esas dinámicas de poder dentro de una comunidad. Aquí está, porque se valoran unas metodologías, debemos llegar con instrumentos claros. No, no puedo llegar a un territorio del sur del Huila a trabajar con líderes que protegen ¿cómo se llama ya? El área el macizo colombiano, a ir a trabajar con comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, las dinámicas son diferentes, los lenguajes son diferentes, debo ubicarme en esos territorios. Ahí hay muchas metodologías que muchas veces el psicólogo desconoce. Siempre nos vamos con el taller o con el árbol de problemas, pero tenemos la etnografía, el mapeo, el teatro del oprimido, la pedagogía social liberadora. Y estos son apenas algunos ejemplos. La praxis también nos involucra una relación o un impacto en términos de política pública. Precisamente porque si yo tengo esa capacidad de sentirme parte, de agenciarme y conocer mis capacidades, pues me involucro y puedo hacer que esas políticas sean más efectivas. ¿Efectivas por qué? No solamente porque implemento un mecanismo de participación, sino porque al construir parte de ese ejercicio de la necesidad y de la apuesta de mejora, pues se hacen más a largo plazo las acciones, ¿sí? No solamente porque el psicólogo está allí, entonces opera un proyecto, sino que en ausencia también siguen las acciones. Incide en la transparencia de los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Y más aún en ese pesimismo o desconfianza que hoy tenemos la ciudadanía frente al tema de los programas de gobiernos, de diferentes gobiernos, ¿no? Tercero, contribuye a ese empoderamiento de las comunidades. ¿Listo? Entonces, mire que si hay unos alcances muy importantes allí. Sin duda, unos desafíos y unas estrategias y también unos alcances en términos de un futuro, en términos tecnológicos, de justicia, de sostenibilidad, de salud. ¿Sí? Aquí se hizo más visible este tema de la praxis participativa en el ámbito de la salud a partir de la pandemia. No podemos desconocernos que la pandemia nos tomó por imprevisto, pero hizo visible el rol del psicólogo. Lo que pasa es que aún no hemos asumido, y esto lo viene haciendo con mucha fuerza el Colegio Colombiano, que es nuestro ente regulador, que debemos posicionar un rol de un profesional con un estatus bien pago, valorado. Uno de ustedes lo decía, muchos salimos graduados, pero muchos no podemos ejercer. ¿Por qué? Porque muchas veces no ejercemos o no posicionamos nuestro rol. Aquí está también el reto. Y un reto que sin duda también nos lleve al emprender algunos proyectos. ¿Sí? Entonces, miren, yo dejo el abrebocas. Yo les agradezco, creo que hoy otra vez me extendí, me apasioné, les escuché y les agradezco. Por el momento voy a dar cierre a la grabación y pues gracias.